Que hayan podido acompañarnos en este conversatorio. El día de hoy les quiero presentar a la compañera María Nélida Carmona Saldaña. Ella es mexicana, nacida en Jalapa, de aquí de Veracruz, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Jalapa, teniendo un promedio de 9.7 en su último semestre de estudios concluidos. Se ha desempeñado en cargos honoríficos como miembro del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Ayuntamiento de Jalapa en el 2020-2021, consejera juvenil en el Organismo Público Electoral de Veracruz, diputada federal por el Estado de Veracruz en el 2020 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y actualmente diputada juvenil por el Distrito 10, Jalapa Urbano, en el Congreso del Estado de Veracruz. También es acreedora al premio Joven Promesa Política de la Asociación COJUCO Veracruz, en la primera edición Los Premios por el Futuro de Veracruz. Les quiero pedir un fuerte aplauso para... Y el día de hoy nos va a hablar un poco del papel de las juventudes en la participación ciudadana. Entonces, los dejo con ella. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros de buena voluntad que acudieron a la convocatoria que lanzaron los compañeros de Juventudes 4T a través de las redes sociales. Les quiero agradecer especialmente por haber acudido al llamado y por darse un tiempo de su domingo, de su día de descanso, para acudir a este espacio de reflexión, de revolución de las conciencias. Y pues en especial quería darle las gracias a los compañeros de Juventudes 4T, porque sin esta invitación no hubiera sido posible que el día de hoy estuviera aquí con ustedes. Muchas gracias a la presentación que me acaba de dar la compañera. Bueno, mi nombre es Nélida Saldaña, Nelly para los cuates. Y pues bueno, me gustaría comenzar recordando una entrevista que se le hizo al compañero presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 2018, cuando estábamos luchando por la campaña para llevarlo a la presidencia de la República, y fue entrevistado justamente por un grupo de jóvenes universitarios, los cuales le preguntaron qué era lo primero que se le venía a la mente cuando escuchaba la palabra juventud. El presidente, el compañero presidente, muy sinceramente contestó que al escuchar la palabra juventud se le venía a la mente frescura, inteligencia y amor. Hoy en día añade una cuarta palabra, la cual es rebeldía. Y la rebeldía es una característica fundamental de la juventud. Y hablando de juventud, me refiero no únicamente al estado cronológico del tiempo, porque la juventud no determina nuestras capacidades, nuestra inteligencia, y mucho menos nuestras aptitudes. Y eso es algo que se debe cuestionar en la sociedad, porque así como conozco jóvenes de 18, 19, 20 años, también conozco jóvenes de 50, 60, como lo es el compañero presidente, a nuestro parecer, a mi parecer, personalmente. Durante muchos años, lamentablemente, hubo gobiernos que intentaron desplazar o desplazaron con sus acciones al impedir la alfabetización correcta y al no otorgarnos las herramientas jurídicas y sociales para poder saber cómo ejecutar el papel que se nos enfrenta en la ciudadanía. Con esas acciones de mala voluntad de los gobiernos del régimen anterior, pues se nos fue opacando las ganas, la energía. Junto con esto, que en los recintos máximos de nuestra democracia, de nuestro país, como lo es la Cámara de Diputados, el Senado de la República, se nos empezó a llamar delincuentes, se nos empezó a decir que íbamos armados hasta los dientes a las universidades, en gobiernos como el de Felipe Calderón, o en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, que nos comenzaron a llamar ninis porque no estudiábamos y no trabajábamos. Y era muy fácil echarle la culpa a los jóvenes de lo que sucedía en aquel entonces, y con esa culpabilidad, con esa criminalización, se nos iba desplazando cada vez más del Estado. Pero hoy en día llega un presidente que se enfoca en las juventudes, que acepta en espacios de
de diálogo, de participación, pero sobre todo en espacios de toma de decisión al sector juvenil. Y que trata de integrarnos al Estado, en especial aquellos jóvenes a los que se les criminalizó, aquellos jóvenes a los que no se les dio la oportunidad de poder concluir sus estudios, porque para ellos era muy fácil culpabilizar en vez de ponerse a trabajar, en optar por darnos los espacios para poder concluir nuestros estudios o para poder conseguir un empleo digno. Y hoy en día tenemos este presidente que saca, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual intenta integrar a este sector desplazado durante años al Estado, para que puedan estudiar, para que puedan terminar sus estudios o puedan tener un empleo digno, en lo que consiguen experiencia para después integrarse al mercado laboral formal. Automáticamente, al impedir la alfabetización de los jóvenes, pues nosotros empezamos con la apatía, y no únicamente la juventud, porque pues no somos el único grupo vulnerable que ha sido desplazado, sino también la sociedad en general. Entonces nos comenzamos a formar las ideas de que los gobiernos son lo mismo, de que para qué voy a votar, por qué tengo que integrarme a un partido político si son lo mismo, los políticos son iguales, todos roban, todos mienten, todos traicionan. Y esto es mentira. Pero ¿qué pasa? Yo no culpabilizo a la gente al tener estas ideas, porque así fue durante muchos años, porque únicamente gobernaba un partido político y únicamente ganaban los mismos y se nos hacía lo mismo. Entonces la gente comenzó a decir, ¿para qué voy a votar? ¿No? Y era la única forma de participación ciudadana que se nos permitía en aquel entonces, la votación. Y junto con esto, en especial los jóvenes, pues si no crecimos con las herramientas jurídicas y sociales competentes para saber que al llegar la mayoría de edad o desde muchísimo antes podemos involucrar en espacios de diálogo, en espacios de toma de decisiones, pues ¿cómo? Y lamentablemente el 9% a nivel república de los jóvenes está involucrado o le gusta o le interesan los temas de participación ciudadana. Lamentablemente. ¿Y cómo vamos a incrementar ese 9%? Bueno, pues es responsabilidad de ese 9% y del Estado otorgar las herramientas suficientes, tanto información como salir a las calles, puerta por puerta, para informar a la sociedad de los procesos democráticos que estamos viviendo actualmente y de los tiempos de transformación que estamos sufriendo. Debemos, entre nosotros, incentivar a la gente, esperanzarla, decirles que hay camino, que hay rumbo, que hay luz, faro y guía, que hay un nuevo porvenir. Porque si la gente no confía en nosotros, ¿cómo queremos también que participen? Si la gente no vuelve a creer en las políticas públicas para lograr la solución de las problemáticas, ¿cómo queremos que se active o que incremente el número de participación en las urnas electorales? Porque también se nos hizo creer que nuestro único papel como ciudadanos es ir cada 3 años, cada 6 años a las urnas. Quisiera yo preguntarles a ustedes si alguien aquí sabe el proceso que se está llevando actualmente con la recolección de firmas para solicitar el plebiscito de la revocación de mandato. Nada más levanten la mano para saber cuántos. Pues somos pocos, ¿no? Y realmente no nos informamos, no nos cuestionamos. Y esa es una característica de rebeldía, cuestionarnos lo que hacemos en nuestro día a día, desde lo que hacemos en nuestro día a día, de qué consumimos, qué leemos, por qué vemos los canales de televisión que vemos, hasta lo que estamos haciendo, lo que queremos accionar para participar activamente en la ciudadanía. Nosotros, como juventud, tenemos que salir al territorio, tenemos que repartir la información, tenemos que salir con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, tocarles, hola, muy buenas tardes vecina, fíjese que estoy recolectando firmas para la solicitud que se está haciendo nacionalmente
para lograr el plebiscito de la revocación de mandato. Esta firma no es para que el presidente se quede o se vaya, esta firma es para la solicitud de la consulta popular que se va a hacer en abril-marzo del siguiente año y que usted tiene que acudir a su casilla para entonces votar si quiere o no quiere que el presidente continúe. Pero mucha gente eso no lo sabe. Y ni siquiera nosotros que tenemos las herramientas, estoy segura que la mayoría que está aquí tiene el privilegio de contar con un teléfono celular, con una computadora, con internet. No nos damos a la tarea de investigar, no nos damos a la tarea de salir al territorio y tocarle a nuestro vecino, a nuestro vecino, a nuestra familia, que nos den la firma, porque es una semilla de democracia participativa. Porque esa semillita que plantamos desde el 2018 con un mayor incentivo o con una mayor actividad de las urnas electorales, la tenemos que continuar regando para que crezca, para que salgan las raíces, y es lo que está haciendo el presidente actualmente. Con la consulta de expresidentes, mucha gente se puso a cuestionar que la justicia no se consulta, que si son culpables, ¿por qué no se les mete a la cárcel? ¿Cuántas veces no se intentó juzgar a actores políticos del pasado y no se logró? Sí, la justicia no se consulta, pero se empuja. Y eso es tarea de nosotros como ciudadanos. ¿Cuántos videos, cuántos tweets, cuántas publicaciones en internet no hay de políticos recibiendo dinero ilegalmente? No hay de corrupción, de regímenes anteriores. Y no se logran, porque siguen teniendo actividad dentro del Estado, aunque ya no estén, porque siguen teniendo el influyentismo. Y esas son las lacras de la política que tenemos que ir erradicando nosotros como jóvenes. El influyentismo, el amiguismo, el nepotismo. Tenemos que olvidarnos de la pena de compartir una imagen en Facebook, de compartir información, porque si nosotros que tenemos las herramientas, tenemos la ideología, tenemos la convicción, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Ni siquiera en redes sociales, por WhatsApp. Y si hay errónea. Hay muchísimas fake news, hay muchísimas noticias falsas, muchísima información falsa y mucha infodemia. Y nosotros tenemos que combatir eso, porque sí, hay jóvenes que no pueden salir al territorio porque trabajan, estudian y la tienen en su casa. Y es comprensible. Pero no por eso se tienen que rezagar a no informarse, a no opinar y no participar. Y con cuestionar, también me refiero a poner en la mesa temas que no se ponían antes, cuando nuestros papás eran chiquitos o cuando nuestros abuelos eran jóvenes. ¿Cuándo en la vida se iba a hablar de sexualidad? ¿Cuándo en la vida se iba a hablar de religión, de política? En la cena de Navidad, en el cumpleaños de mi tía. ¿Cuándo? Y es que crecimos también con la idea de que tú te sientas y tú te callas porque eres menor de edad y te vas a la mesa de los chiquitos y no puedes opinar de temas adultos porque no tienes la capacidad. Y es mentira. Y crecemos con esa idea de que te tienes que sentar y te tienes que callar hasta que cumplan los 18 años. Les voy a contar una experiencia que yo tuve hace 3 años justamente, cuando tenía 17 años. Actualmente tengo 20. Era la campaña del 2018 y yo estaba muy emocionada porque yo ya sabía que quería estudiar. Entonces me metí a redes sociales, me metí a Twitter, me metí a ver los debates presidenciales, me metí a ver todo tipo de información, leer artículos, leer noticias, de todo tipo de medios para yo poder crear un criterio propio. Entonces llegaba a la escuela, a la prepa, muy emocionada porque ya sabía del tema y porque quería debatir y compartir con mis compañeros lo que había aprendido. Pero a los maestros y a mis compañeros, que en ese entonces yo ya tenía compañeros mayores de edad, se les hizo muy fácil decirme: es que tú, ¿por qué opinas si tienes 17 años? Si no puedes votar, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Por qué estás hablando si no sabes, si no tienes la conciencia? Porque necesitas a fuerza un pedazo de plástico que te diga que puedes acudir a la urna y la urna es el único método para poder emitir tu opinión. Y es mentira. Y yo no les hice caso y seguí opinando y seguí informándome y seguí llegando al salón a cuestionarlos el por qué me limitaban
si yo tenía la capacidad de entendimiento en ese entonces y ahora también, si yo tenía la capacidad de información y quería divulgar con todos el conocimiento que estaba teniendo. Y hoy estoy muy contenta de aquella niña de 17 años, de aquella joven que no se dejó mal influenciar, que no se dejó callar y no se dejó sentar por sus compañeros y maestros de clase. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué? Dirán, ¿para qué? ¿Para qué quiere estar que salgamos al territorio? ¿Para qué quiere estar que hagamos guerrilla, que nos peleemos con medio Facebook, con medio Twitter? No es eso. Es que tenemos que incentivar y volver a creer en las actividades públicas. Tenemos que incentivar a la ciudadanía y que vean la calidad política como una actividad más, que no solamente van a acudir a las urnas cada 3 años, cada 6 años, que sepan que hoy tranquilamente pueden caminar por las calles a recolectar firmas porque quieren un plebiscito para saber si el presidente se queda o no se queda. Imagínense qué hubiera pasado si un grupo de jóvenes en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubiera salido a las calles a recolectar firmas para revocar al presidente. Un Atenco, un Tlatelolco, una Ayotzinapa más. Y hoy tenemos la seguridad nacional y estatal de la mayoría de los estados, que podemos salir a hacer esas actividades ciudadanas sin que nos pase absolutamente nada. Porque el presidente está de acuerdo y porque tenemos el respaldo constitucional. Y para que no nada más se consulte la revocación de mandato, para que no nada más se consulte el juicio del expresidente, sino para que conforme vayan pasando los años, el siguiente presidente también sepa que la ciudadanía ya está ejerciendo la soberanía que le corresponde, ya está ejerciendo el poder y la autoridad, y que no va a gobernar sin nosotros. Y que podemos opinar sobre temas de trascendencia nacional sin que nos pase absolutamente nada, porque es nuestro derecho y porque es nuestra obligación también como ciudadanos. Pero si no salimos a difundir toda esta información al territorio, ¿cómo queremos que la semilla de la participación, que la semilla de la democracia participativa crezca? Si no le echamos agua, si no estamos al pendiente, si no la sacamos al sol. Y es que al salir a las calles a difundir la información, no únicamente estamos haciendo eso, logramos entender a la gente, logramos entender sus necesidades. Oigan, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que le hace falta? Y va desde dar información de cómo tramitar un programa social hasta ayudar a la colecta de despensas, de abrigos, de ropa para el invierno. Eso es hacer política. Hacer política no nada más es ir a acudir a los recintos, acudir a los parlamentos juveniles, son muy bonitos, y se los digo con toda sinceridad, son una experiencia hermosa y que no se reemplaza con nada. Pero como jóvenes, como relevo generacional, tenemos que entender y demostrar que estamos haciendo las cosas distintas, que ya no nada más es el lujo, ya no nada más es vestirme con traje, con vestido, no nada más es maquillarme, hablar bonito, sino que tenemos que bajar a la tierra, atender y preguntar y ver por todos esos sectores de la población que se están tratando de jalar e integrarlos nuevamente al Estado. Y es así como también tenemos que aportar a las aglutinaciones sociales, a las luchas sociales. Tenemos que salir a tomar las calles, tenemos que salir con los movimientos legítimos que han surgido con el paso de los años y que apenas están surgiendo. Pero mucho ojo, porque hay mucha diferencia entre llegar o conquistar el poder utilizando a las causas que haciéndolo por convicción. Porque he visto muchos políticos en la actualidad que llegan por el movimiento feminista, que llegan por el movimiento, no sé, de protección animal, y cuando llegan se olvidan de ello y nunca vuelven a bajar a la tierra, nunca vuelven con el pueblo que los puso allá arriba, y ni siquiera se toman la molestia de legislar a favor de ese sector que los puso allá arriba. Entonces tenemos que hacer las cosas con convicción, con amor, con conciencia.
estos tiempos ya son distintos. Ya no nada más es ir y me tomo la foto en el curul porque me veo muy bonita. Es venir, crear espacios de diálogo, de conciencia, así como estamos ahorita nosotros. Convocar a la gente, salir al territorio, repartir en Regeneración, repartir folletos, flyers por redes sociales, porque también nos tomó por mucha sorpresa la pandemia y no pudimos salir durante mucho tiempo al territorio. ¿Y cuáles medios utilizábamos? Las redes sociales. Entonces, yo los quiero invitar a que se creen un Twitter, un Facebook, si es que lo tienen. En Twitter fluye muchísimo más rápido la información. A que estén activos, a que no les dé pena subir un video hablando o diciendo su opinión, porque también son ciudadanos y también tienen derecho. Que, ay, se van a reír de mí, o qué van a decir porque estoy opinando sobre esos temas. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que cuestionar esas cosas en lugar de cuestionarnos las que sí nos deberíamos de cuestionar? Y sí, hay mucho clasismo en las redes sociales, hay mucho hate, como le llamamos hoy en día. Y me ha tocado, no crean que no. Y se siente, pues a veces se siente gacho, pero no importa, porque yo sé que lo que estoy diciendo lo hago de corazón, porque yo sé que lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo en la participación ciudadana, lo que estoy haciendo como joven y como activista es correcto. Y porque es mejor salir a las calles o hablar en un video o subir mi opinión a Facebook, a Twitter, que no hacer nada. También tenemos que recordar que ser joven no nos limita a ver únicamente por nuestro sector, que sí es muy importante, porque vamos a incentivar la participación ciudadana de este 9% y para que incremente este 9%. Pero también podemos ver temas de mayor relevancia. No hay temas con mayor importancia que otros, pero hay prioridades. Y también podemos ver temas de presupuesto, de seguridad, de salud. También podemos gestionar a ese nivel, porque ¿de qué sirve también que lleguemos a los espacios de toma de decisión, que lleguemos a un curul en el Congreso de la Unión, o que lleguemos a ser senadores, si aún así nos van a separar y nos van a decir, tú porque eres joven, vete a la agenda de los jóvenes y nada más eso haz? Y a los adultos, con mayor experiencia, si los ponen a ver temas de salud, de seguridad. ¿De qué sirve entonces que nos sigan seccionando allá arriba en los curules si tampoco podemos ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Tampoco podemos demostrar nuestras capacidades allá arriba porque somos una simple cuota. Entonces, si queremos conquistar espacios de poder, tenemos que empezar por la participación ciudadana y de la participación ciudadana seguir para poder conquistar el poder. Aportemos a las aglutinaciones de las luchas sociales. No nos cuesta de verdad nada, más que tener convicción y corazón, inteligencia. Nos tenemos que seguir preguntando cómo vamos a nutrir, cómo vamos a impulsar para lograr la felicidad de la gente. Y ese es nuestro principal objetivo, saber que podemos ser felices buscando la felicidad del prójimo, saber que podemos accionar en beneficio de los demás y que también podemos tener intereses propios. Porque yo les mentiría si les digo que todos los que están en la política o todos los que están empezando no tienen intereses propios, pero esos intereses propios deben ir ligados a los intereses de los demás, a los intereses de la comunidad. No podemos accionar solamente para llegar nosotros porque quiero el puesto, porque quiero ganar 60,000 pesos mensuales. El que quiera puestos al mercado, y lo ha dicho el presidente. No podemos seguir viendo el poder para hacer dinero, porque el poder únicamente tiene sentido
y se convierte en virtud solo si se pone al servicio de los demás. Como ciudadanos, también tenemos que construir instituciones fuertes e impulsar la agenda que estemos, mientras no estemos en espacios de toma de decisiones. A mí como ciudadana, espero que a ustedes también les interese, el hecho de saber o intervenir en el INE, por qué Lorenzo Córdoba dice que no hay presupuesto para la consulta de revocación de mandato, pero sí hay presupuesto para sus comidas cargadas al erario de 800,000 pesos mensuales. Quisiera yo saber e intervenir en esa institución porque no se baja el sueldo, si ya está rango constitucional que nadie puede ganar más que el presidente. Quisiera yo saber, quisiera yo intervenir, pero ¿qué pasa? Esos espacios que están dedicados a la ciudadanía en las instituciones autónomas en las que no puede intervenir el gobierno, se las dan al hijo del primo de mi cuate. ¿Por qué no va a decir nada? Porque le pasamos 15,000 pesos quincenales y no va a decir nada. Y no se lo dan a las verdaderas conciencias y a la verdadera ciudadanía, al verdadero pueblo que quiere saber qué se está haciendo con el presupuesto, porque es nuestro dinero. Si tenemos la oportunidad, hay que tomar estos espacios por asalto, diría Pablo Iglesias. No hablo de ir ahorita a la Cámara de Diputados y quitar a los diputados que están ahí por plantarnos nosotros, no. Hablo de que nos tenemos que poner pilas, porque si no, las generaciones que vienen también se van a quedar estancadas. Si nosotros nos ponemos las pilas ahorita y quedamos en espacios de toma de decisión, y a ellos, a los que vienen, les otorgamos las herramientas jurídicas y sociales que necesitan para ejercer el completo derecho de ser ciudadanos y de no ser habitantes, porque habitantes únicamente el que no va a votar, el que no paga impuestos, el que no se hace responsable de sus obligaciones y tampoco exige sus derechos, sino ser ciudadanos, para que las generaciones que vienen puedan tener todo lo que nosotros no tuvimos, por lo que nosotros estamos luchando. Para ellos va a ser más fácil que el día que quieran acceder, o el día que haya otro relevo generacional, que llegue la época en que nosotros estemos viejitos, pasitas, y ya nos tengamos que retirar del poder, para ellos sea más fácil poder acceder y nosotros estar conscientes de que ya llegó nuestro tiempo de irnos. Les voy a contar otra experiencia. En mayo de este año tuve la oportunidad de conocer al senador Ricardo Monreal Ávila, y él me comentó, mirándome a los ojos muy sinceramente, que le teníamos que echar ganas porque somos el relevo generacional, que me tenía que seguir preparando y seguir militando y saliendo a las calles, porque tenía que estar consciente de que nosotros seguíamos, porque a ellos ya les había tocado solucionar los problemas que ellos tuvieron en su juventud, y que en esa misma solución de problemas ellos crearon otros conflictos que nos afectaron a nosotros directamente. Entonces que teníamos que ponernos a trabajar, a estudiar, a prepararnos para poder ocupar esos espacios que ellos hoy en día nos dejan. Pero eso no es todo, porque a mí de qué me sirve tener 15 diplomados, a mí de qué me sirve tener una maestría, un doctorado en muchas universidades de prestigio, en la UNAM, en el Politécnico. A mí de qué me sirve si no tengo la humanidad y no tengo la conciencia para poder accionar humanamente, humanísticamente en el poder. Y eso es lo que le hace falta hoy en día al servicio público, accionar con humanidad y con corazón. Porque ¿qué pasa muchas veces cuando llegamos a la burocracia? Estamos afuera formados 1000 horas. No nos atienden porque no está el jefe. Pero si está sentado y no está haciendo nada. Y eso es lo que le hace falta al servicio público, desde la burocracia hasta los espacios grandes de toma de decisión. Humanidad, corazón, valorar que la gente viene desde muy lejos a pedirnos ayuda, valorar que esas personas tienen problemas y que nosotros estamos ahí para ayudar a solucionarlos. Y si no lo entendemos, ¿cómo queremos ocupar esos espacios? Y es por eso que primero tenemos
que estar en territorio, tenemos que bajar a la tierra, tenemos que acudir con esos sectores para entonces comprenderlos y para que entonces nos den su confianza y demostrar que nosotros venimos a hacer las cosas diferentes. Sí hay jóvenes que queremos tomar espacios de toma de decisión y tenemos que dejar de satanizar la militancia. Tenemos que dejar de satanizar a los partidos políticos. Entender también que si queremos ocupar un espacio, tenemos que militar, ya sea en este o en cualquier otro partido político. Porque también yo me veo muy bonita ahorita con mi chaleco, con mi pañuelo verde, pero a mí de qué me sirve si en la vida real yo miento, yo traiciono, yo robo. A mí de qué me sirve traer el pañuelo verde y salir con él en las fotos si en la vida real me la paso criticando a mujeres, me la paso desplazándolas, insultándolas. Entonces, todo lo que usamos en este discurso, en esta revolución de las conciencias, en esta transformación y en esta discusión, lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, porque si no, vamos a seguir siendo las mismas personas que seguíamos siendo antes. Apáticas, traidoras, creyendo que no podemos formar una red de conexión con ningún ser humano que se encuentra fuera de nuestro círculo. Y así, de la misma forma en que nosotros tenemos que luchar, los partidos políticos también nos tienen que abrir las puertas. Y los partidos políticos también tienen que entender que llegó nuestra hora de accionar, que llegó nuestra hora de impulsar temas en la agenda que no se impulsaban antes. Si queremos incidir en lo político, tenemos que ser política. Y eso empieza militando, repito, eso empieza saliendo a territorio, y eso empieza impulsando a la ciudadanía. Si no quieren ser actores políticos, yo les pido encarecidamente, mínimo infórmense, lean, revisen distintos medios de comunicación para que entonces puedan crear un criterio propio y entonces esa información que ustedes tienen la puedan distribuir a través de sus redes sociales. Es que tampoco tienen tiempo de salir al territorio, porque yo comprendo que a veces es muy difícil. Mínimo en nuestro grupo de chat de vecinos, en nuestro grupo de amigos, mantenernos informados. ¿Por qué nos da miedo la política? ¿Por qué nos da miedo hablar de estos temas? Porque se nos inculcó desde muy chiquitos que no podíamos hablar de estos temas con muchas personas porque nos íbamos a terminar agarrando el chongo. Claro que podemos tener una discusión civilizada sobre estos temas. Claro que no me voy a terminar agarrando el chongo con mi tía, con mi tío en la cena de Navidad porque no piensa igual que yo. Sí podemos. Y eso es algo que se tiene que cuestionar constantemente, porque si no sacamos esos temas a la luz, nunca vamos a lograr absolutamente nada y nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y eso es responsabilidad de los jóvenes, porque queramos o no, si hay una diferencia generacional de cómo crecimos, de cómo es nuestro entorno, de los valores que se nos han inculcado, y para nosotros los jóvenes es muy natural hablar con otros jóvenes sobre estos temas, pero con los adultos eso nos hace difícil. Para finalizar, me gustaría decirles dos frases. La primera es de Facundo Cabral. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombran. Y esta frase, este verso de esta melodía va ligada a hacer las cosas con corazón, con convicción, sin esperar nada a cambio de nadie. Porque muchas veces también entramos a la política, se entra a la política para esperar cosas a cambio. ¿Qué me van a dar si hago esta actividad? ¿Te tienen que dar algo para que puedas participar? ¿Te tienen que dar 500 pesos para que salgas a recolectar firmas? Sí, es tu responsabilidad y es obligación como ciudadano. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas desde el corazón, con la conciencia y con la inteligencia, sin esperar nada a cambio de nadie, porque esto lo estamos haciendo por nuestras futuras generaciones, por nuestros futuros hijos
y por los hijos de nuestros hijos, para que a ellos no les cueste trabajo por lo que nosotros hoy en día estamos luchando. Y la segunda frase es, porque fueron somos y porque somos serán. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes si tienen alguna opinión, porque este espacio es de todas y de todos nosotros. Si tienen alguna opinión, algo que decir, alguna pregunta. Hola, mucho gusto, me llamo Itan, es la primera vez que vengo. La verdad es que, pues sí, como lo comentas, yo en varias ocasiones he intentado buscar el espacio de participación para opinar, pero la verdad es que no lo he encontrado y pues en mucho tiempo tuve que, pues mejor dedicarme a otras cosas que me dejaran como más, en este caso mi trabajo. Estoy intentando volver a buscar los espacios porque, como tú lo mencionabas, me parece que es muy, muy importante la participación ciudadana. No podemos nada más quejarnos de la política y estar inconformes sin intentar hacer algo. Quisiera preguntarte si para ti fue fácil entrar, cómo fue tu camino, por dónde fuiste caminando, qué tanto tuviste que caminar, es una pregunta. Y otra pregunta es si por los jóvenes que tú has conocido en este medio, ¿crees que están suficientemente preparados tanto a nivel discursivo, tanto a nivel intelectual, como de conocimientos? Ok, muchas gracias. La primera pregunta, bueno, creo que estamos conscientes que el mundo de la política no es fácil para las mujeres, mucho menos para una mujer joven, ¿no? Creo que sin estas cuotas, mal llamadas cuotas, porque deberían ser derechos de las mujeres de poder participar, no podría haber recorrido todo el camino que recorrí. Y al principio